Bienvenidos a Estados Unidos al Día. Mi nombre es Maite Luna y estos son nuestros titulares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó por homicidio al exdictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Alex Saab, empresario colombiano y exministro del régimen venezolano, compareció ante una corte federal de Miami tras ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. Y el Departamento del Tesoro extendió por 30 días una licencia temporal que permite comprar y comercializar petróleo ruso que ya se encuentra cargado en buques. El Departamento de Justicia acusó por homicidio al exdictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Un gran jurado federal de Florida presentó cargos por conspiración, homicidio y destrucción de aeronaves. El anuncio fue realizado en Miami por el fiscal general interino Todd Blanche en medio de nuevas presiones contra el régimen cubano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó por homicidio al exdictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Un gran jurado federal de Florida imputó al ex líder del régimen de La Habana junto a otros 5 acusados según documentos judiciales dados a conocer este miércoles. Castro enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, 4 cargos de homicidio y 2 por destrucción de aeronaves, según consta en el expediente judicial del Tribunal del Sur de Florida. El fiscal general interino Todd Blanche realizó el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de la comunidad cubana en el exilio. El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron 2 aeronaves de Hermanos al Rescate, organización de exiliados que auxiliaba a balseros cubanos. Murieron Carlos Acosta, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, así como Pablo Morales, residente legal en Estados Unidos. La acusación llega en medio de la presión de Donald Trump contra la dictadura castrista, con nuevas sanciones, presión sobre el sector petrolero y advertencias políticas, en un contexto en el que Estados Unidos no ha descartado una operación militar contra Cuba. Para el régimen, la figura de Raúl Castro deja de ser solo un símbolo histórico y pasa a convertirse en un objetivo judicial directo de Washington. El secretario de Estado Marco Rubio envió un mensaje al pueblo cubano reafirmando el apoyo de Washington a la libertad y autodeterminación de la isla. Rubio aseguró que la crisis eléctrica y alimentaria no responde al embargo estadounidense, sino a la corrupción y mala gestión del régimen cubano. Señaló que miles de millones de dólares fueron saqueados sin beneficiar a la población. En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas, ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifiquen. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas
que están dañadas. Usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias, en todos los países, excepto uno, Cuba. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica e incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. Estados Unidos evalúa una posible amenaza de drones militares desde Cuba, según información publicada por Axios, basada en inteligencia clasificada. El reporte señala que La Habana habría adquirido más de 300 drones de Rusia e Irán y discutido posibles ataques contra Guantánamo y objetivos estadounidenses. Washington observa con preocupación la creciente cooperación militar entre la dictadura cubana, Moscú y Teherán. Estados Unidos evalúa una posible amenaza de drones militares desde Cuba, según información exclusiva de Axios basada en inteligencia clasificada compartida con ese medio. De acuerdo con el reporte del periodista Mark Caputo, La Habana habría adquirido más de 300 drones militares y funcionarios cubanos habrían discutido escenarios para usarlos contra la base estadounidense de Guantánamo, buques militares de Estados Unidos e incluso Key West, en Florida, ubicada a unas 90 millas de la isla. La información llega en medio de un fuerte endurecimiento de Washington hacia la dictadura cubana. Axios señala que el gobierno de Donald Trump observa con creciente preocupación el desarrollo de capacidades de guerra con drones en la isla, especialmente por la presencia de asesores militares iraníes en La Habana y los vínculos de Cuba con Rusia. Funcionarios estadounidenses citados por el medio sostienen que Cuba ha recibido drones de ataque de Rusia e Irán desde el 2023. El reporte también se conoce después de la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe.
Según Axios, Ratcliffe advirtió a funcionarios cubanos contra cualquier acción hostil y les transmitió que Cuba no puede seguir sirviendo como plataforma para adversarios de Estados Unidos en el hemisferio. El informe confirma que Washington vuelve a mirar el Caribe como un espacio clave de seguridad nacional. El gobierno de Donald Trump endureció la presión contra la dictadura cubana con nuevas sanciones a altos funcionarios, mandos militares y organismos de inteligencia. El Departamento del Tesoro congelará activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibirá negocios con los señalados. Entre los sancionados figuran ministros y dirigentes del Partido Comunista. Washington también incluyó a la principal agencia de inteligencia cubana en la ofensiva. Estados Unidos elevó la presión sobre la dictadura cubana con una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios, mandos militares y órganos de inteligencia de la isla. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro incluyó en su lista a figuras como la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich Marín, el ministro de Energía y Minas Vicente de la Olevi y Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Partido Comunista de Cuba. La medida congela los activos que los sancionados pueden tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a personas o empresas de Estados Unidos hacer negocios con ellos. También fueron señalados dirigentes del aparato militar, funcionarios del sistema judicial y estructuras de seguridad e inteligencia del régimen. Reuters informó que la principal agencia de inteligencia cubana también fue incluida en la nueva ofensiva de sanciones. El mensaje político es claro. Washington busca golpear al núcleo de poder que sostiene a La Habana, no solo a figuras simbólicas. Las sanciones llegan después de la visita del director de la CIA John Ratcliffe a Cuba y en medio de crecientes advertencias sobre el papel de la isla como plataforma para actores hostiles en el Caribe. El momento es especialmente delicado para el régimen cubano en medio de apagones, crisis energética, deterioro económico y malestar social. Con estas medidas, la administración Trump intenta forzar cambios reales dentro de una dictadura que durante décadas ha usado el control político, la represión y los servicios de inteligencia como herramientas centrales de poder. Nos vamos a una breve pausa, regresamos con mucho más en Estados Unidos al día. La visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana refleja un endurecimiento de la estrategia estadounidense hacia la dictadura cubana, según Reuters. El enviado transmitió un mensaje de Donald Trump condicionando a cambios fundamentales de la dictadura cubana. La visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana volvió a colocar a la dictadura cubana en el centro de la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Según la agencia de noticias Reuters, Ratcliffe viajó el jueves a la isla y transmitió a altos funcionarios cubanos un mensaje del presidente Donald Trump. Washington está dispuesto a conversar sobre asuntos económicos y de seguridad, pero solo si el régimen cubano realiza cambios fundamentales. Para el comandante retirado José Adán Gutiérrez, ex oficial de la Marina estadounidense y miembro senior del Instituto Estratégico de Inteligencia de Miami, el hecho de que el enviado haya sido el jefe de la CIA y no un diplomático revela un giro importante. En entrevista con Diario Las Américas, sostuvo que Washington ya no mira a Cuba solo como un problema diplomático, sino como un asunto de seguridad nacional, migración, estabilidad regional y competencia con potencias como China y Rusia. La propia CIA difundió imágenes del encuentro, algo inusual en reuniones de inteligencia y leído por especialistas como un mensaje político. Reuters también señaló que fue una visita excepcional, apenas la segunda de un director de la CIA a Cuba desde la Revolución de 1959. Cuba atraviesa una crisis energética, económica y social profunda, con señales de agotamiento interno y creciente presión internacional. Gutiérrez interpreta la visita como una negociación desde la fuerza, presión política, vigilancia, opciones de seguridad y canales limitados de diálogo. Para la dictadura cubana, el mensaje es incómodo. La isla vuelve a ser considerada un punto estratégico del Caribe para Washington. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que Cuba podría convertirse en una de las grandes potencias turísticas del Caribe si deja atrás la dictadura comunista y adopta un modelo democrático, con seguridad jurídica, inversión privada y libertades económicas.
La declaración fue realizada durante una conferencia en Miami-Dade College, según informó Diario Las Américas. DeSantis sostuvo que la isla posee ventajas naturales y estratégicas evidentes, ubicación privilegiada, playas, condiciones para la navegación, pesca y turismo internacional. También recordó su experiencia en la Marina de Estados Unidos y su paso por la base de Guantánamo para destacar el potencial geográfico de Cuba. El mensaje llega en un momento crítico para el régimen cubano. La isla atraviesa una profunda crisis energética, económica y social, con apagones, escasez de combustible, deterioro de servicios básicos y caída del turismo. Mientras el oficialismo sigue destinando recursos a hoteles, el sector enfrenta problemas operativos y una pérdida de atractivo para visitantes internacionales. La idea de DeSantis no apunta solo al turismo, sino al modelo de país. Según el gobernador, Cuba podría elevar notablemente el nivel de vida de su población si reemplaza el control estatal por reglas claras, apertura económica y libertad. Su planteamiento contrasta con la realidad actual, una isla con enorme potencial, pero atrapada por un sistema político que ha empobrecido a los cubanos y desperdiciado durante décadas una posición privilegiada en el Caribe. Alex Saab, empresario colombiano y exministro del régimen venezolano, compareció ante una corte federal de Miami tras ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. La fiscalía lo acusa de lavado de dinero y conspiración financiera vinculada a contratos estatales del chavismo. Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, es considerado una figura clave en las investigaciones sobre corrupción y redes económicas del régimen venezolano. Alex Saab, empresario colombiano y exministro del régimen venezolano, compareció este lunes ante una corte federal de Miami tras ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusó de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras y ocultamiento del origen de fondos. Saab, de 55 años, es señalado desde hace años como presunto testaferro del ex dictador Nicolás Maduro. Su caso es clave porque no se trata solo de un empresario cercano al chavismo, sino de un operador que habría manejado redes de importación, contratos estatales y mecanismos financieros vinculados al poder venezolano. La acusación sostiene que desde 2015, Saab y otros implicados habrían sobornado funcionarios venezolanos para obtener contratos del programa CLAP, creado para distribuir alimentos a sectores vulnerables. En vez de cumplir plenamente con ese objetivo, la fiscalía afirma que usaron empresas fantasma, facturas fraudulentas y documentos falsos para desviar cientos de millones de dólares. El juez ordenó que Saab permanezca detenido sin fianza hasta el 24 de junio. Su regreso a la justicia estadounidense ocurre después de una larga historia judicial. Fue detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Estados Unidos en 2021 y liberado en 2023 durante un canje de presos negociado por la administración Biden. La deportación desde Caracas muestra un giro político importante. El nuevo poder venezolano entrega ahora a quien antes el chavismo defendía como héroe. Estados Unidos extendió por 30 días una licencia temporal que permite comprar y comercializar petróleo ruso que ya se encuentra cargado en buques. La medida anunciada por el Departamento del Tesoro busca dar margen a países con alta vulnerabilidad energética en medio de la tensión global por los precios del crudo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la autorización permitirá que ese petróleo actualmente varado en el mar pueda llegar a naciones que dependen de suministros externos y enfrentan mayores dificultades por el encarecimiento energético. Según Bessent, la decisión ofrece mayor flexibilidad y ayudará a estabilizar el mercado. Se trata de la tercera licencia temporal concedida por Washington desde mediados de marzo. Las dos anteriores también tuvieron vigencia de 30 días. El contexto es delicado. La guerra en Medio Oriente ha presionado los precios del petróleo y ha obligado a Estados Unidos a equilibrar dos objetivos difíciles de conciliar: mantener presión económica sobre Rusia por su agresión contra Ucrania y evitar un choque energético que golpee a aliados y países más pobres. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, advirtió previamente que relajar sanciones puede aumentar los recursos de Moscú para continuar la guerra. Desde Rusia, en cambio, Kirill Dmitriev, asesor económico de Vladimir Putin, celebró la prórroga como una señal positiva para el presupuesto ruso y sus compañías petroleras. Vamos a una breve pausa. Seguimos con más en Estados Unidos al Día.
El vicepresidente J.D. Vance aseguró que la reordenación de tropas en Europa no representa un abandono del continente, sino una estrategia para reforzar la seguridad de Estados Unidos y exigir mayor compromiso militar europeo. Sus declaraciones llegan tras la decisión de Donald Trump de retirar 5.000 soldados de Alemania y evaluar posibles cambios en la presencia militar estadounidense en Italia. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que la reordenación de tropas estadounidenses en Europa no significa un abandono del continente, sino un cambio de prioridades para maximizar la seguridad de Washington y exigir más responsabilidad a los aliados europeos. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Vance aclaró que la administración de Donald Trump no planea retirar todas y cada una de sus fuerzas en Europa. Según explicó, se trata de reasignar algunos recursos militares, una decisión que, a su juicio, debe empujar a Europa a valerse más por sí misma en defensa. El mensaje llega después de que Trump ordenara retirar 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, en medio de tensiones con varios gobiernos europeos por su postura ante la guerra contra Irán. El presidente también ha dejado abierta la posibilidad de revisar la presencia militar en Italia. Vance insistió en que Estados Unidos no puede ser la policía del mundo y que quiere ser un buen aliado, no un protector permanente de países que no asumen plenamente sus obligaciones de seguridad. También aclaró que en Polonia no hubo una reducción, sino un retraso en una rotación prevista. El retiro parcial no rompe la Alianza Atlántica, pero sí marca una advertencia política. Europa ya no puede dar por descontado que Washington sostendrá indefinidamente el peso principal de su defensa. El antisemitismo ha vuelto a ocupar lugar visible en la política estadounidense, según un reporte de Axios basado en entrevistas con legisladores, candidatos y mensajes enviados a oficinas del Congreso. El medio señala que políticos judíos de ambos partidos denuncian un aumento de insultos, amenazas y ataques directos que ya no aparecen como insinuaciones, sino como expresiones abiertas de odio. Axios revisó decenas de llamadas, correos y cartas dirigidas a congresistas judíos. Entre los casos mencionados están mensajes contra Jerry Nadler, Greg Landsman y Max Miller, con referencias a Hitler, amenazas de muerte y ataques contra su identidad judía. Varios legisladores afirman que el clima es peor que cualquier cosa vista en años anteriores. El dato relevante es que el antisemitismo aparece hoy en extremos distintos del espectro político. El republicano Max Miller dijo a Axios que ya no se trata de un problema solo de demócratas o republicanos, sino de sectores radicalizados en ambos partidos. El informe muestra un deterioro preocupante del debate público en Estados Unidos, cuando el odio contra los judíos entra en campañas, redes sociales y mensajes cotidianos a autoridades electas, deja de ser un fenómeno marginal y se convierte en una amenaza real para la convivencia democrática. Antes de despedirme de ustedes y para obtener más información, les invito a que escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com, que puede escucharnos a través de Spotify como TVL en español y seguir nuestra señal en vivo en el canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Además, nuestros televidentes que viven en Estados Unidos pueden encontrarnos en el aplicativo móvil Hubo TV. La semana próxima los espero con más información aquí en Estados Unidos al Día.